Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, hay varias lecturas o interpretaciones que se pueden dar sobre los resultados de las elecciones en el Ecuador. En todo caso, puede ser un reflejo de la realidad que se vive, ¿no? En determinado territorio, también la violencia que es tan alta que la única persona que puede encontrar una solución es determinado candidato. En fin, eso vamos a preguntarle a nuestra invitada. ¿Qué tan cierto es que, bueno, en ciertas zonas donde hay más violencia gana cierto candidato, en zonas donde hay menos violencia gana otro candidato? ¿Qué se puede interpretar con esto? Este es el debate que se dio en las redes sociales y estamos ya con nuestra invitada, con Michelle Maffei, especialista en conflicto y violencia. Y vamos a preguntarle justamente eso, cómo ha influido los altos niveles de violencia e inseguridad en la campaña electoral y también en las votaciones. ¿Influyó la violencia en las votaciones? ¿Por qué? Porque en zonas donde existen mayor número de asesinatos, mayor presencia de crimen organizado, gana un candidato, y en otras zonas donde ese número es menor, gana otro candidato. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo interpretarlo? Gracias, Michelle, por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, le traslado la pregunta a Michelle, que ha estado en el debate en las redes sociales, y qué podemos interpretar de todo lo que estamos viviendo. Buenos días, Vero. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Bueno, evidentemente se puede ver que las provincias más violentas, que tienen una tasa de homicidios incluso más altas, Guayaquil siendo el ground zero de todos los delitos violentos a nivel nacional, engloba básicamente el 50%. Hasta el corte de febrero de este mes, solamente la zona 8, que es Guayaquil, San Borondón, Durán, tuvo 226 homicidios, que es básicamente la mitad de todos los homicidios violentos a nivel nacional. Evidentemente, la inseguridad influyó en los resultados electorales, pero hubo un gran debate que no tiene nada que ver con regionalismos, y eso lo digo también como alguien Así. que es de Guayaquil, de que digan, no, el problema es que en la costa están los narcos. No, los narcos y las personas que trabajan para el crimen organizado están muy bien distribuidas alrededor del país. Están en la Amazonía, están en el sur del país, también en específico en Azuay con Ponce Enríquez, por ejemplo, y están muy bien distribuidas también en Quito, no solamente en Guayaquil. Entonces, el hecho de que en la costa gana RC porque hay narcos es una apreciación superflua. Ahora, a mí me gustaría mucho enfocarme en Manabí, porque Manabí siempre ha sido bastión de RC. ¿Por qué Manabí al fin y al cabo siempre gana RC? Evidentemente porque fue una provincia que durante el tiempo, bien o mal, de RC, tuvo millón infraestructura y empezaron a poner en el debate político a la provincia manabita, que siempre había sido olvidada históricamente. Igual Esmeraldas, bien o mal que no se haya construido la refinería del Pacífico, pero evidentemente han sido provincias olvidadas que ni siquiera los mencionaban políticamente o discursivamente los presidentes de turno. Ahora, ¿por qué gana RC en la costa? Es básicamente porque no han tenido los resultados que la costa esperaba, no solamente en homicidios, sino en la pletora de crímenes que involucra el crimen organizado y en general la violencia, como por ejemplo la violencia de género o la violencia doméstica intrafamiliar, tiende a ser incluso un poco más alta en la costa que en la sierra, y una política pública que te minimiza muchísimo la violencia intrafamiliar es minimizar el consumo de alcohol en los hombres. La gran mayoría de hombres, sean padrastros, sean novios, ¿por qué generan violencia doméstica? Es porque o están ebrios o están drogados. Ese es como que un común denominador. Ujú. Ahora, cuando hablamos de otro tipo de también de crímenes a nivel nacional, se incrementaron los secuestros, se incrementaron las extorsiones. En la costa es un lugar
premium para las extorsiones como tal, más incluso que en la sierra. Entonces, evidentemente, las personas en la costa no vieron los resultados esperados por parte del Plan Fénix, y lo que a mí sí me duele bastante, no solamente como ciudadana y como persona que dice qué proyectos o políticas públicas de verdad tienen resultados, es el hecho de que el ministro de Defensa, debido a las masacres en Manta, decidió hacer nuevamente el día de ayer otro operativo militar donde no se llevó a prisión a nadie y simplemente queman recursos y queman también muchísimo, se puede decir, el tiempo y las energías, no solamente de Fuerzas Armadas, sino también de Policía Nacional, sin generar un resultado a largo plazo. Entonces, sí, evidentemente, la segunda vuelta, el enfoque más que económico, más que incluso cuestiones geopolíticas o internacionales, va a ser la situación de inseguridad. Y mi recomendación es que empiecen a hablar acerca de la situación de inseguridad tal cual como es. No una cuestión que recién inició en 2007, sino una cuestión que inició desde los años 80 por el tráfico de tierras. ¿Y por qué se genera el tráfico de tierras? Porque las instituciones públicas y privadas han sido altamente corruptas en el Ecuador y al mismo tiempo hay estructuras políticas que solapan a estas estructuras criminales y que empiecen a hacer un debate de verdad de proyectos que pueden generar de verdad un cambio a corto, mediano, largo plazo, que sí hay, pero necesitan escuchar a las voces apropiadas. Por ejemplo, en la entrevista del día de ayer, el presidente Noboa con TC habló de lavado de activos. Y yo creo que es un punto hacia adelante el mencionar que lo que mueve el crimen organizado en el Ecuador es 30.000 millones de dólares, que representa el 26% del PIB nacional. No me parece una mala cifra, pero desde ahorita le digo, siempre las personas que trabajaban y trabajan en el Departamento de Estado en Estados Unidos dicen que para América Latina lo que mueve el crimen organizado no representa el 26%, sino siempre representa entre el 30 al 40% del PIB en países latinoamericanos. Entonces yo creo que la cifra incluso está un poco baja, creo que debería revisar eso, pero es se puede decir, un paso a favor de la administración como también de la estructura política de hacer algo, porque desde el año anterior hasta años previos, la UAFE utilizaba un porcentaje extremadamente malo que salía del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de que el lavado de activos en el Ecuador representaba el 3% del PIB. Yo no creo eso. Yo creo que es mucho más. Bueno, mientras eso pasa, tenemos una segunda vuelta que se viene para el 13 de abril. La pregunta también es qué podemos esperar los ecuatorianos respecto a estas elecciones y también al tema de la violencia, porque también hay un informe, por ejemplo, de un informe preliminar de la misión de la OEA, en donde, claro, habla de casos de violencia política en el contexto de inseguridad del país, menciona de atentados, de cosas que sucedieron y que de alguna manera, pues sí influyó la campaña y la violencia, actos proselitistas que tuvieron que ajustarse para justamente salvaguardar la seguridad de los candidatos. Y también hay esta hipótesis que cada vez que existe elecciones incrementa la violencia. ¿Qué podemos esperar de esto y cómo vemos esta situación de cara a la segunda vuelta? La violencia no incrementa por las elecciones, y si incrementara como tal, muy posiblemente, y no me llamaría la atención, pese a que no hay investigaciones, de que posiblemente algún GDO está financiando alguna campaña electoral y se están dando cuenta que el candidato como tal no está cumpliendo con las propuestas o las promesas que les dijo al GDO. ¿Por qué? Porque para que un GDO te pueda financiar una campaña política, siempre hay un costo. ¿Qué significa? Yo te financio la campaña política si tú me vas a solapar el hecho de que pueda ir a contaminar containers en puertos, por ejemplo. Entonces, posiblemente, si empieza a haber como tal, de verdad, extorsiones o violencia mucho mayor a candidatos, es que posiblemente están trabajando o han transado con los grupos de delincuencia organizada, que eso
es asociación y en el Ecuador yo sé que la ley es muy laxa, es muy superflua, uno puede pagar para obtener justicia en el Ecuador, pero ese tipo de asociación debería ser considerado un acto terrorista y un crimen. Entonces, es totalmente ilícito. Ahora, ¿qué es lo que también puede suceder? De que algunas estructuras políticas puedan pagar a estos grupos de delincuencia organizada para generar más violencia, lo cual también es un tipo de asociación Así es. al crimen organizado y nuevamente debería ser considerado un acto terrorista y un crimen. Entonces, indiferentemente de las dos hipótesis, o alguien está con nexos con el GDO o alguien está pagando algún GDO para generar más violencia, eh, igual estamos mal. Significa que hay estructuras políticas que evidentemente trabajan con el crimen organizado y no se está sacando a la luz qué tipo de estructuras políticas están detrás de eso. Ahora, en Japón, que pudieron controlar el crimen organizado con los yakuzas, cuando tú tenías algún tipo de asociación, no necesariamente eras un miembro, sino una asociación con el crimen organizado, básicamente perdías y básicamente sigues perdiendo todos tus derechos como ciudadanos y derechos políticos hasta que te mueras. Y yo creo que eso sería una buena solución para cortar el nexo de las estructuras políticas con las estructuras criminales. A mí siempre me gusta utilizar una teoría muy fácil pero muy profunda que lo pude yo estudiar con María Eloísa Quintero, una gran académica argentina que también se especializa en crimen organizado. Ella menciona que uno no debería tener el enfoque como tal en las estructuras criminales y ir y erradicarlas a punta de programas de prevención como tal o también a punta de fuerza coerciva. Ella tiene una perspectiva más de qué tal si cortas el nexo ciudadano con el crimen organizado. ¿Qué significa? Corta el nexo o incrementa sanciones y penas hacia las estructuras políticas y a las estructuras financieras que le solapan el juego a las estructuras criminales. Si las estructuras criminales no tienen las cadenas de valores de corrupción con ciertos servidores públicos o ciertos servidores dentro del sector privado, no van a poder o simplemente entrar a puertos, por ejemplo, y contaminar containers, y tampoco van a poder lavar activos vía banca nacional o vía cooperativas a nivel nacional, porque tú les estás cortando el nexo con las estructuras financieras como con las estructuras políticas. Si no hubiese ese nexo con esas estructuras y no hubiese corrupción en el Ecuador o una corrupción mínima, no tendríamos el problema que tenemos de una alta tasa de violencia con un enero con 730 Es homicidios una y a locura. la mitad todos enfocados en Guayaquil, y tampoco tendríamos hasta el corte de febrero 17 alrededor de 425 homicidios a nivel nacional y solamente en zona 8 226 homicidios. Entonces, evidentemente, hay bastante que hacer y no solamente por parte del gobierno en mi recomendación en la etapa de prevención, que es la más crítica y más larga, sino que también tiene mucho que ver con cómo se puede empoderar la sociedad civil para combatir con ciertos fenómenos como una cultura de violencia que tenemos y generar cultura de paz, y al mismo tiempo cómo tener un asco profundo a actos de corrupción y que las personas que tengan la valentía de hablar acerca de esos actos de corrupción sean ellos sí héroes nacionales. Más claro imposible. Gracias a nuestra invitada por acompañarnos y darnos, bueno, esa visión tan clara que tiene respecto a la situación de violencia y también cómo influye estos altos niveles de violencia y la inseguridad en la campaña electoral, en las elecciones. Gracias a Michelle Maffei, especialista en conflicto y violencia, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.